tratamiento de las cuentas de inversión ahí. Verónica, te escucho. Sí, hoy se van a tratar estas cuentas de inversión. O sea que es la forma en que gastó el gobierno de la provincia durante todo el ejercicio financiero, digamos, del 2019, el presupuesto que le había aprobado la legislatura. Por eso es la misma legislatura la que debe analizar cómo gastó esa plata, porque es la legislatura la que le aprobó un presupuesto con esa determinada cantidad de montos. Esto es lo que significa las cuentas de inversión, ¿está bien? La forma en que gastó, invirtió los fondos públicos, en este caso el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Sá durante el ejercicio 2019, que fue el último del mandato de Alberto Rodríguez Sá en esos 4 años de gobernación, ¿está bien? Eh, Eso significa la cuenta de inversión. En ese presupuesto que se había aprobado en la legislatura fue de 39.000 millones de pesos y se terminó recaudando, porque entraron más fondos de coparticipación, 45.000 millones de pesos. ¿Está bien? Entonces hubo esta diferencia que la aclaro porque es algo a la que hace referencia el contador general Daniel Marone, con quien estuvimos hablando ayer, porque es el que elabora esta cuenta de inversión. Él dice por cómo se destinaron esos mayores fondos que recaudó el presupuesto. Otra de las cuestiones que se analizaron ayer en la Comisión de Finanzas, los diputados juntos con el funcionario, es el tema de que hay muchos más gastos corrientes que de capital y se incumple con la ley permanente de presupuesto que establece que debe haber paridad entre esos gastos, un 50 y 50, ¿no? En este caso, en el ejercicio 2019, pero en los últimos ejercicios para atrás, digamos desde el 2015 en adelante, se ha venido cumpliendo, no se ha venido incumpliendo con este punto que establece la ley permanente de presupuesto. En el año 2019 fue del 59% de gastos corrientes y 36% de gastos de capital. Y acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Los gastos de capital son los gastos, las inversiones que hace, por ejemplo, principalmente en obra pública el gobierno de la provincia, bueno, y en adquisición de bienes y servicios también, por supuesto, que necesita el gobierno. Y los gastos corrientes generalmente son los que, para pagar salarios, sueldos, servicios que contrata el gobierno de la provincia. Por eso se dice que tiene que haber una paridad, ¿no es cierto? Y esta paridad es la que se viene incumpliendo. Ya hemos escuchado Bueno, también, pero sí. cómo es 59 más 36 nos da 100? No, porque viste que hay otros, bueno, otras cuestiones a tener en cuenta en los gastos, Mario, que no están contemplados en esto, Mm. en este cuadro. Pero lo que hace una novedad, digamos, que se dio a conocer ayer, Mario, que le dijo el contador general Marone, que se habló en la comisión y me contaron los diputados, es que él dijo que se va a enviar una modificación a la ley permanente de presupuesto porque el gobierno no puede cumplirla. ¿Está bien? Porque ellos dicen que debido a la situación económica que se vive, los grados de inflación que hay, el aumento de los servicios, que es algo que se tiene que pagar con estos gastos corrientes, por ejemplo, eh, bueno, los aumentos salariales que le ha tenido que dar a los empleados de la administración pública, no le permiten esa paridad entre gastos corrientes y de capital. Y bueno, ¿Y entonces la escuela de administración se sí, terminó? se terminó. Se acabó la escuela de administración del gobierno de la provincia. En el presupuesto sí, ellos lo hacen equilibrado, Mario, siempre, porque Ah, bueno, lo dibujan muy bien. Pero después, claro, ajá. en lo concreto, en el uso efectivo de los fondos, no lo pueden cumplir. ¿Está bien? Ujú, Y ujú. bueno, esto es lo que pasó. Una de las cuestiones, digamos, dos cuestiones fundamentales que me parece que va a ser la crítica de la oposición, Mario, en estos despachos que se aprobaron ayer, que te dije, uno del bloque Todos Unidos, de Mario Raúl Merlo, y San Luis Unido, que firmó Mónica Becerra, es el tema esta de que no se cumple con la ley permanente de presupuesto y después que fue deficitaria la cuenta, Mario, en un monto muy importante de más de 5.000 millones de pesos, bueno, que el contador Marone también reconoció que se tuvo este déficit. Él explica y él da bueno, toda esta cuestión que yo te estoy diciendo de la situación económica, la falta de actividad, la baja recaudación, el aumento que le tienen que dar a los empleos públicos. Bueno,
generaron este déficit nunca lo tiene el gobierno de la provincia, eso hay que destacarlo. Y ¿sabés qué dijo? Que se vendieron, Mario, dólares. Se vendieron dólares que tenía de reserva el gobierno de la provincia para cubrir el déficit. Se vendieron 70 millones de dólares y la diferencia de cambio, dijo él, entre lo que habían adquirido, el valor al que habían adquirido los dólares, el que luego lo vendieron, y bueno, de plazo fijo y diferentes herramientas financieras que tienen, lograron cubrir casi todo ese déficit que tuvo el presupuesto, las cuentas del ejercicio 2019. Que eso es algo que, bueno, es algo que surgió en la reunión, me decían todos los diputados, porque claro, estas cosas que yo te estoy contando no están en la cuenta de inversión. Por eso es necesario que los funcionarios vayan y expliquen. Está volcada toda la información, pero hay muchas cosas que no están establecidas y es muy importante que queden claro para los legisladores, que son los que, por supuesto, lo tienen que tratar, según la Constitución, antes del 31 de julio. Bueno, esas son, digamos, dos cuestiones fundamentales que surgieron ayer en la reunión. También, Mario, como yo se los he informado, mucho se habló del tema de la subejecución presupuestaria. Y otro tema importante que también surgió, Mario, es porque no todas las APEM, estas sociedades de participación mayoritaria del Estado, que se crearon ya hace varios años en el gobierno de la provincia, no todas presentaron sus balances como corresponde. Hubo, por ejemplo, la zona de actividades logísticas, Mario, que maneja un muy buen presupuesto, no la presentó. El IMPROFOP, que es otro que también tiene muchos fondos del gobierno de la provincia, no la presentó. La minera, la SAPEN minera, pero que en realidad no está conformada todavía, así que esa no ha tenido movimiento de fondos. Bueno, creo que me resta alguna más. El resto presentó, pero este grupo... San Luis Energía. Creo, no estoy segura, Mario, ya te voy a chequear bien esta información. ¿Qué pasa? Esas SAPEM que no presentaron, se le cuestionó ayer al contador general, él dijo que bueno, que ellos lo han requerido, que se lo ha requerido el Tribunal de Cuentas, que han enviado una nota diciendo que las van a presentar ahora, y creo que las presentaron ya fuera de término, ¿está bien? Pero eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y después surgió este tema de la SAPEN, que es algo que también le piden, Mario, al gobierno de la provincia. ¿Por qué? Porque nosotros le hacíamos referencia, lo ha hecho la oposición también. Por ejemplo, para todo lo que es el pago de la promoción, publicación y prensa gubernamental, la publicidad oficial, la pauta publicitaria oficial, se envían los fondos de esa pauta a la SAPEM, Servicios y Consultoría SAPEM, y ella es la que contrata, por ejemplo, a los medios de comunicación y le paga una pauta que en el año 2019 fue de 731 millones de pesos. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? 731 millones de pesos en pauta publicitaria que no sabemos a qué medios fue. ¿Está bien? No hay. Entonces dice, estas cuentas de inversión están rengas, por decirlo de una manera, o están incompletas, porque se usa estas figuras de la SAPEN para no saber cómo Claro. a quién se destinan los fondos, ya lo sabemos, esto es un mecanismo Claro, que lo tiene hace muchos años el gobierno, ¿no? para no cumplir con las formalidades en el manejo de los recursos del Estado. Claro, Para eso exactamente. las han creado. Eso fue, yo diría, los tres temas fundamentales. Y Marone, porque me lo contaban los diputados, Marone el único que dijo que sí, es cierto, pero bueno, esto es lo que hay, digamos. Es cierto en el sentido de que la SAPEN no te presentan un balance, Mario, nada más. No te dicen cómo distribuyeron esos fondos que Claro. que le dan los ministerios para publicidad, viste, para propaganda, bueno, para diferentes actividades. Claro, por eso esconden el destino del dinero. Él lo que ¿No? dijo, sí, es cierto, no se rinde, eso no lo hacen, presentan el balance como está establecido por ley que deben hacerlo. Claro, y también tampoco los publican de manera tal que o es difícil encontrarlos para poderlos leer a los balances de donde uno podría deducir a lo mejor algún tipo de información. Mira, Mario, ¿no? están los balances acá en el que se elevan, pero Yeah. no te dicen nada, te dice lo que el fondo que le envió la provincia, la cantidad de dinero que entró, las inversiones que hicieron, así de manera general,
y bueno, y cómo cerró el ejercicio, eso es todo, no hay ningún detalle de cómo se utilizaron esos fondos, entonces ellos dicen que esto es un agujero negro que hay que modificar, ¿no? Pero bueno, Maroni dijo sí, esto es lo que es, esto es lo que hay y es lo que se puede conocer. Verónica, Sí, vamos a una breve pausa y retornamos con el resto de la información. sí. Por favor, muchas gracias. Transmite LRJ 407, Radio Universidad Nacional de... Nada secreto, UNSL. De la mañana con 16 minutos, la temperatura actual en la ciudad de San Luis, 3 grados con 3 décimas, la sensación térmica un poco más baja, 1 grado con 3 décimas, la humedad del 56%, el viento que corre del sector sur a 7 kilómetros por hora, el cielo está despejado, la visibilidad es normal, la máxima que se espera para este miércoles es de 15 grados. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter con todos los informes y publicaciones como Nada Secreto UNSL, y todas las entrevistas posteriores se suben al canal de YouTube, también Nada Secreto UNSL. Bueno, estamos con Verónica Miranda a propósito de la sesión de hoy en la Cámara de Diputados para la consideración de la cuenta de inversión del año pasado del gobierno de la provincia. Sí, Mario, hay que recordar también que un tema que ha planteado mucho la oposición y que ayer lo dijo, pero bueno, Marone es el contador solamente, él no decide sobre la prioridad de las obras, qué obras se van a realizar o no, eso aclaro que no es por ahí lo que él puede dar respuesta, pero lo que se planteaba mucho es este tema de la subejecución presupuestaria que hay o la sobreejecución en algunos casos. Se hicieron muchas obras que no estaban presupuestadas y las que estaban presupuestadas no se hicieron. Esto es un tema que también va a ser seguramente motivo de análisis hoy cuando hablen los legisladores. Yo les hice más o menos un reconto de lo que pude observar. En viviendas, que son las viviendas que estamos viendo que el gobernador está entregando ahora, Mario, el año pasado se habían presupuestado 2.058 millones y se invirtieron 1.557 millones en vivienda, ¿está bien? Eso fue, no se ejecutó totalmente lo que se había presupuestado, pero sí se construyeron esta vivienda que ustedes saben están entregando ahora el gobernador. Y, por ejemplo, se continuó con la obra de la Recoba, ¿te acuerdas que estuvo varios años abandonada? En eso no se había presupuestado absolutamente nada y se invirtieron 106 millones de pesos en ese caso. Después varias escuelas generativas que se crearon. Otra de las partidas que llamó mucho la atención es la del plan de mantenimiento de escuelas, Mario, que tenía 132 millones de presupuesto y solo se ejecutaron 69 millones, ¿no? Que es algo que mucho la gente reclama, que se invierta, ¿no? En el mantenimiento de las escuelas. Sí se invirtió, sí se generaron muchas escuelas generativas nuevas que llevaron muchos fondos, Mario. Por ejemplo, la del Club Pringles de la Toma, que se invirtieron 21 millones de pesos. Una en Potrero de los Funes, que es la generativa Nueva Humanidad, en casi 10 millones de pesos, 9.900.000 pesos. Bueno, y otras escuelas que se crearon, pero se sacó fondos, digamos, del plan del mantenimiento de las escuelas tradicionales, por decirlo así. Entre otras cuestiones. No me quiero detener en esto porque no vamos a tener tiempo. Algo que quiero dar la información también, porque lo hablamos con el funcionario de la provincia, es el tema de los planes sociales, Mario. ¿Por qué? Porque ellos, imagínate que todos los más de 5.000, casi 6.000 millones de pesos que se destinan a planes sociales, ellos no lo, millones. claro, ellos no lo ponen en gastos corrientes, que sería como se debería colocar, digamos, en la cuenta de inversión, sino lo pone como gasto de capital. Imagínate que el incumplimiento de la ley de presupuesto sería mucho más grande, Mario, porque estamos hablando de 6.000 millones de pesos. ¿Está bien? En el plan de lucha contra la pobreza, 264 millones de pesos.
En el plan Trabajo por San Luis, que es el San Luis Solidario que le llaman, 4.031 millones de pesos. En las becas 22AG, que son estas becas para los jóvenes, 943 millones de pesos. En el plan de inclusión social, que es la poca gente que quedó, digamos, del plan, porque casi todas fueron pasadas al plan Trabajo por San Luis, 50 millones de pesos se gastaron. Por eso te digo que si uno suma esto, más otras cuestiones que hubo para los jóvenes, llegás a los casi 6.000 millones de pesos, que no están contemplados entonces como gastos corrientes, sino que se los pone como una inversión. Pero no da mayores argumentos, Marone, ya lo van a escuchar. Él dice sí, se lo pone como gasto de capital. Esa es la decisión del gobierno de la provincia. No lo puede negar, está así. No lo puede negar. Pero tampoco lo explica técnicamente. Bueno, bien. Vamos a escuchar, Mario, si te parece, al contador Marone. Perfecto. De lo que estuvimos hablando ayer cuando él salió de la reunión. Es interesante lo que plantea Mario, porque mira lo que habla de ese déficit que tiene la cuenta de inversión, la mayor recaudación que hubo, que yo les dije a ustedes que el presupuesto aprobado por la legislatura fue de 39.000 millones, pero terminaron ejecutando un poco más, pero digamos recaudando 45.000 millones. Él explica ahí que para qué lo utilizaron esa mayor recaudación que tuvo el gobierno, y bueno, esto nos decía entonces el contador general de la provincia. La cuenta del ejercicio arrojó un resultado presupuestario negativo de 5.400 millones de pesos. Eso tiene una explicación que debido, o sea, en el contexto en el momento en que se hizo el presupuesto 2019, que fue entre junio y julio del 2018, las variables macroeconómicas después fueron muy distintas a las que en un principio se previó. Por ejemplo, la variación del dólar, la inflación que tuvo tanto el cierre de ejercicio 2018 como durante el ejercicio 2019. Entonces eso hizo que la recaudación no tuviera el mismo crecimiento por la falta de actividad, por la baja de actividad, y los gastos por la misma inflación tuvieron una curva ascendente, y el Estado, manteniendo las políticas que se había fijado en el presupuesto, generó mayores gastos que recursos. Entonces eso genera un déficit presupuestario, pero que el mismo fue cubierto financieramente con el uso de las reservas. Es decir, la provincia no tomó deuda, no se endeudó, no emitió títulos, a diferencia, por ejemplo, de otras provincias que hoy tienen los problemas económicos de tener su deuda dolarizada y están a la expectativa de que el gobierno nacional resuelva la solución de la deuda externa para después salir a negociar ellos. Entonces, financieramente la provincia, más allá del déficit presupuestario, económicamente no tiene deuda. Si bien el resultado financiero fue 200 millones de pesos negativo, el uso de reservas fue lo que favoreció a la situación económica de la provincia. Digamos, compensar este déficit fue con reservas. Fue con el uso de reservas, por supuesto que no se utilizaron, el fondo anticrisis sigue vigente, tiene fondos para la ejecución del presupuesto 2020, que sabemos que viene también en términos similares o quizás peores que el año pasado por toda esta situación de pandemia, y los recursos por la falta de actividad siguen disminuyendo o siguen creciendo a un ritmo mucho menor al esperado. Bueno, esto explicaba ayer Daniel Marone con respecto al déficit, entonces casi de un poco más de 5.000 millones de pesos que fue contemplado con la venta, como te dije, de 70 millones de dólares de 204 que tenía el gobierno de la provincia, vendió 70 millones de dólares y con eso pudo compensar este déficit. Después, con respecto al incumplimiento de la ley de presupuesto, esto de que los gastos corrientes fueron del 59% y los de capital el 36%, él anuncia, y lo hizo también a los legisladores, esto de que va a enviar un proyecto de ley para modificar la ley permanente de presupuesto, porque, bueno, obviamente están incumpliendo, ¿no? Y esto es algo que van a plantear los diputados de la oposición, ya lo adelantaron, de que estarían aprobando o dejando sentado que están aprobando algo ilegal, ¿está bien? Porque está completamente prohibido por la
por la ley de presupuesto. Claro. Así que escuchamos lo que decía el contador Marone con respecto a esto. Sí, de alguna manera el gasto corriente, que hablemos de los servicios tarifados, los sueldos, el mantenimiento de los planes sociales, es lo que genera que el gasto corriente sea mayor que el gasto, que finalmente la ejecución del gasto corriente sea mayor que el gasto de capital. ¿Y se sigue respetando, o por lo menos varias veces la ex ministra Sabla Chacur, después jefa de gabinete, ella decía, porque ha sido esta cuestión de no cumplir con el 50-50, viene ya hace en las últimas gestiones, ella dice, bueno, pero nosotros los gastos corrientes los cubrimos con ingresos corrientes. Exacto. ¿Esto siguió para esta cuenta también? Sí, continúa ese criterio o esa ejecución. Y bueno, y también desde el Ejecutivo estamos analizando la modificación de la ley. Todavía no está definido un proyecto, pero bueno, realmente la ley permanente de presupuesto, porque bueno, vemos que no es en estos momentos no es fácil cumplimentarlo. Bueno, porque no se está cumpliendo, digamos, con la ley. ¿Esto tiene alguna implicancia legal, digo, porque no se puede cumplir? Se tratará, se tratará en el recinto el mañana y los diputados decidirán el destino de la cuenta. Bueno, viste que él mismo dice que los gastos corrientes está el plan de el mantenimiento de los planes sociales. Bueno, pero no están formalmente ahí. ¿Está bien? Lo han colocado como inversión. Lo ponen hace varios años ya, Mario, Hace varios años. Sí. Cuando era el plan de inclusión, ya lo ponían como gasto de capital. ¿Te acuerdas que ellos dicen que es una inversión que se hace, es social? Sí. Bueno, y por último, sí, escuchamos, Mario, lo que él nos explica entonces que sobre este aumento de la recaudación que tuvo el gobierno de la provincia en estos 10.000, un poquito más de 10.000 millones de pesos, que él dice que lo utilizaron para cubrir el sueldo del personal de la administración pública provincial. Así que esto nos explicaba el contador. El presupuesto 2019 tuvo un aumento de 10.000 millones de pesos respecto al que se presentó originalmente en la legislatura, de los cuales el 64% de ese aumento, de ese incremento fue destinado al pago de sueldos, a cubrir los gastos de sueldos del personal. Recordemos que en el 2018, antes de a diciembre del 2018 se aplicó la cláusula gatillo y además después tuvo el 40% de incremento. Y cuando el presupuesto 2019 se proyectó, se hizo en base con una base mucho menor a la prevista. Entonces el 64% del aumento del presupuesto se fue destinado a sueldos. Pero usted dice sueldos, ahí lo tienen en la columna de gastos de corriente. Usted los planes sociales lo ponen en los gastos de capital. Exacto. ¿Y eso se hizo lo mismo? Sí, gasto de capital. ¿Lo consideran un gasto de capital? No sería salarios o sueldos. No, es un gasto de capital los planes sociales. Bueno, esto él dice, viste, no da más explicaciones, es un gasto de capital, los planes sociales. Imagínate que si incluiríamos esos 6.000 millones de pesos en esa columna, por decir una manera, sería mucho más desequilibrada la cuenta de inversión. Y para cerrar, Mario, con el contador Marone, es muy breve lo que responde, porque viste que esto no le gusta hablar de los gastos reservados del gobernador. En el ítem servicios personales, creo que es, no me quiero equivocar, de la Secretaría General de la Gobernación, dice que se ejecutaron 89 millones de pesos, Mario. ¿Está bien? Eso es lo que dice que se ejecutaron. Se entiende que son es el fondo reservado del gobernador, porque los gastos reservados del gobernador, porque así lo han informado otras oportunidades en que muchas veces la oposición ha planteado esta cuestión. Bueno, el año pasado fue de 125 millones de pesos. Él me dice que no son estos 89 millones de pesos, pero tampoco se acuerda cuánto es, pero que es el 30%, más o menos del 30% de estos 89 millones. Así que mientras lo escuchamos, saca la cuenta, Mario. Vos que sos rápido. 30 millones. Voy a escuchar. 30 millones. Esto nos contestaba sobre los gastos reservados del contador Marone. Ese es el gasto total de la unidad ejecutora en el inciso 3. Dentro de esos 89 millones se ejecutan los gastos reservados, pero no implica que ese monto sea el total. ¿Y cuáles serían el monto de los gastos reservados? ¿No lo sabe? El monto exacto no lo sé, pero tiene que ser menos de un 30% de ese valor.
Bueno, esto es lo que nos decía. Los fondos reservados es el menos del 30% de estos 89 millones que tiene ese ítem en la Secretaría General de la Gobernación. Nunca se sabe, Mario, nunca se sabe. La verdad, nunca se sabe el monto concreto. Esto es lo que sucede siempre. Es una barbaridad porque precisamente hay que saber en qué los utiliza. Se entiende que no se lo lleva él. Por ley dicen que no se puede saber. Por ley, ya lo he explicado varias veces Natalia Zavala Chacur, no se dan a conocer por eso se le llaman gastos reservados. Yo creo que, obviamente, que un gobernador tiene que tener gastos reservados, sí, Mario, pero habría que ponerle un tope, habría que ver de que no sean así tan impresionantes, Mario. 125 millones, recuerden que fue la cuenta de inversión del año pasado. Ahora, bueno, estamos hablando de casi 30 o 25 millones como mínimo, no sé, más o menos aproximadamente estamos diciendo, de gastos reservados del gobernador. Sí, yo insisto en esto, no implica que el gobernador se los llevó a su casa, lo que implica es que el gobernador lo está manejando de manera discrecional. Uh-huh. Eso es más allá de que pueda haber algunos abusos, en fin, campeonatos de River, etcétera, uh-huh, a lo mejor sí, uno puede pensarlo naturalmente que por ahí también se ha ido dinero, o a quién se está beneficiando con determinados recursos, ¿no? ¿Y por qué? Cuando, bueno, está bien, puede haber cuestiones reservadas, pero no creo que esté afectada la seguridad de la provincia, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, ¿te parece, Vero? Vamos a la pausa y enseguida damos continuidad al tema porque quedan algunas opiniones que reproducir. Vamos a la pausa entonces y volvemos con música. En el aire, Radio Universidad, LRJ 407.